Buenos días, docente, presentando lo que vendría a ser el consolidado uno con el tema, el cuento El sueño del Pongo. Dando un pequeño contexto sobre el autor que vendría a ser José María Arguedas, que nació en 1911 y murió en 1969. Fue un escritor, antropólogo y etnólogo peruano. Nació en Andahuaylas, Apurímac, en un ambiente andino marcado por la convivencia entre culturas indígenas y criollas. Su infancia estuvo rodeada de comunidades quechohablantes, lo que le llevó a conocer profundamente su lengua, cosmovisión y tradiciones. Vivió en Perú atravesando por profundas desigualdades sociales y raciales. Los pueblos indígenas eran explotados por las élites criollas y gamonales. El país empezaba a modernizarse, pero aún así persistían formas de servidumbre en las haciendas. Arguedas asumió el rol de puente cultural, mostrando la voz de los pueblos originarios y denunciando la opresión de los indígenas en la literatura y en la investigación de la antropología. Ahora, dando un pequeño contexto de la obra que vendría a ser El sueño del Pongo, el cuento fue escrito en 1965 y publicado entre el libro Amor Mundo y todos los cuentos. Pertenece al indigenismo literario, corriente que buscó representar la vida, sufrimiento y cosmovisión de los pueblos indígenas, pero en un enfoque más humano, social y de denuncia. En caso de Arguedas, se considera un indigenismo maduro, porque no solo retrata al indígena desde afuera, sino que escribe con profundo conocimiento interno de su cultura y de su lengua indígena, el quechua. Ya, ok. Personajes principales. Este cuento está narrado por tres principales personajes, quien es el Pongo, el patrón y el San Francisco. El Pongo pues es un hombre muy sumiso, quien ha sido explotado de una manera injusta. El patrón es una autoridad abusiva, quien pues representa lo que es la opresión y la desigualdad social. San Francisco es una figura espiritual quien va a imponer la justicia a lo largo de este relato. Análisis literario. En esta parte vamos a darnos cuenta que el autor José Manuel Gueras es una poderosa parábola donde se puede notar que hay la discriminación social como también la injusticia que sufren los indígenas en en la sociedad andina en este caso, representando que en la figura del Pongo, que es la persona quien recibe pues las agresiones de este caso. A su vez, se nota que el autor pues nos presenta una relación con el poder y lo que es el desprecio. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora estaríamos hablando del análisis literario. El cuento de Arguedas es una parábola sobre la discriminación social y la injusticia que sufren los indígenas en la sociedad andina, representada en la figura del Pongo. Desde el inicio, el autor nos presenta una relación de poder y desprecio. Discriminación en la realidad. El patrón, que representa a la élite, trata al Pongo como si no fuera un humano, sometiéndolo a humillaciones constantes y gratuitas. Esta conducta no busca solo el trabajo, sino reafirmar su propia superioridad. El Pongo acepta la injusticia, pero su aparente sumisión es una forma de resistencia ante un sistema que lo oprime. Justicia en el sueño. El sueño es el corazón del cuento. Es una revancha simbólica y una parábola de justicia divina. Los roles se invierten. Un ángel juzga tanto al patrón como al Pongo, no por sus estatus sociales, sino por su pureza de alma. El patrón es castigado por su soberbia y el Pongo es reivindicado por su humildad. El simbolismo final. La parte más poderosa es cuando el ángel ordena que se laman mutuamente. El patrón debe lamer la inmundicia que simboliza su maldad, mientras que el Pongo lame la miel que representa su bondad. Este acto final es una lección moral. La injusticia en la tierra no quedará sin castigo, y la verdadera dignidad reside en la humildad
y en la bondad, no en el poder. Temas principales. En el cuento del Pongo, el autor José María Arguedas nos habla de la justicia divina que demuestra que cómo Dios castiga al opresor y devuelve la dignidad al oprimido en el otro mundo, así decir. La opresión social que refleja la situación histórica de los indígenas y campesinos sometidos a la servidumbre en la sociedad colonial. Y por último, la venganza es entendida como la humillación y el maltrato, donde el amo termina sufriendo el mismo dolor que le causó al Pongo. Los valores que nos da el autor sobre el cuento del Pongo transmite varios valores centrales, que son la justicia, que nos garantiza que ningún abuso queda impune, que todo lo que hayamos hecho en este mundo regresa a nosotros allá en el otro mundo. La igualdad, porque ante los ojos de Dios somos todos iguales, no hay perfectos ni imperfectos, no existen superiores ni inferiores, todos compartimos la misma dignidad. La dignidad humana que reivindica el respeto a los más humildes, recordando que ninguna condición social puede justificar la humillación y la explotación de un ser humano. Estos son los valores que el autor y que dan sentido al desenlace del cuento, donde lo divino equilibra lo humano. Y por último tenemos los antivalores. El texto denuncia los antivalores por una sociedad marcada por la discriminación y la desigualdad sobre todo a los campesinos y los indígenas. La soberbia del amo al creerse dueño absoluto de su siervo, la crueldad visible en sus maltratos, humillaciones diarias, la humillación usada como mecanismo de control para reducir al Pongo a un objeto, a convertirlo en un objeto sin voz y sin derechos, y por último el abuso de poder, que refleja cómo los poderosos imponían su autoridad antes de forma arbitraria, hasta que finalmente son castigados en la otra vida. Gracias. En la parte de la conclusión, el sueño de Pongo, el de José María Arguedas, nos muestra con crudeza cómo la alteracidad en el contexto histórico en ese tiempo, que eran las escenas andinas, se veía a través de lo que era la humillación y la deshumanización hacia los indígenas, ¿no? En el texto, el Pongo es visto por el patrón como un otro, carente de dignidad, reducido a la condición hacia un animal, lo que refleja como una estructura de poder y desigualdad que marca la vida, ¿no? Eh, colonial y republicana en esos tiempos, bueno, en el Perú antiguamente. Pero sin embargo, el relato también enseña que más allá de la injusticia terrenal, existe una justicia que es trascendente, o sea, que vuelve a ser el valor humillado y confronta al opresor. Por ejemplo, en nuestra actualidad, aunque las haciendas ya no existen, como en el tiempo antiguo o en el tiempo narrado, que la alteracidad sigue manifestándose en nuevas formas de exclusión. Por ejemplo, que la discriminación, el racismo, o sea, quienes son considerados como diferentes, ¿no? Ya sea por nuestro origen étnico, cultural o social. La historia del Pongo nos hace reflexionar prácticamente sobre cómo la importancia de conocer al otro, no como un ser inferior, sino como alguien con igualdad, con derecho, con dignidad, que solo a través de este reconocimiento podemos superar las barreras que aunque sea persisten y podemos crear una sociedad más justa, inclusiva y humana. Eso es todo. Muchísimas gracias.